Evidencia. Ya lo habíamos hablado hace cuestión de 2 semanas, Camila. Hay países como por ejemplo Bolivia, cuyos jueces, sobre todo magistrados, son escogidos por el voto popular. México se adentraría en esa lista. Aquí lo interesante es las formas en cómo se dieron la aprobación de esta reforma judicial, que digamos es la última bandera de López Obrador antes de dejar el cargo, en este caso ya cuando Claudio Sheinbaum tome poder el 1 de octubre. Camila, lo primero, se dio con 85 votos a favor de esta reforma, y los 85 votos a favor cuentan con un voto de la oposición. Ese voto que necesitaba Morena fue el que le dio tal vez el visto bueno al Congreso para aprobar dicha reforma judicial, que además se aprobó a las 4 de la mañana. Aquí lo importante es entender qué significa el papel que va a jugar el pueblo en la escogencia de los jueces en México, porque además hay que recordar, Camila, que los cambios constitucionales necesitan la ratificación de 17 de los 32 congresos estatales. O sea, ya se aprobó por la Cámara Baja, ya se aprobó por el Senado mexicano, ahora son los congresos estatales los que tienen que aprobar ese cambio a la Constitución. Por eso le tengo al doctor Luis Pereda. Él es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, para que nos explique un poco qué significa esto para la democracia y para el sistema judicial mexicano. Doctor Pereda, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. Doctor Pereda, como decía mi compañera Camila Zuluaga, hay quienes tildan de cuchillazo a la democracia la reforma aprobada, repito, por todo el bloque de Morena y un voto de un diputado de la oposición, en este caso del PAN, en el Senado mexicano, de la reforma judicial. ¿Para usted es un cuchillazo a la democracia? Sí, por supuesto que sí. Y hay que ser mucho más descriptivos. Es un golpe muy importante al Estado constitucional de derecho. Es mucho más profundo que solo elegir a los jueces. Yo entiendo que desde otro país, desde Colombia, las noticias que llegan hasta allá, quizá las primeras son que serán los jueces electos por el voto popular, y es cierto, y eso preocupa, pero esta reforma es mucho más que eso, no solo es eso. Si me das 30 segundos, trato de ponerte un panorama muy sencillo. Esta iniciativa empieza el 5 de febrero de este año, cuando el presidente la presenta ante el Congreso. En México, como en otros países del mundo, el Congreso está formado por 2 cámaras, diputados y senadores. A partir de una elección donde hubo una clara mano del Estado, y esto no lo digo yo, los propios magistrados electorales reconocieron que hubo una serie de faltas al derecho, a la legalidad en la elección, pero que no eran relevantes para anularla, pero en una elección plagada de irregularidades, el partido gobernante, Morena, obtiene un número muy importante de escaños, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y a partir de una interpretación de un tribunal electoral que se mantuvo con vacantes durante el último tramo de gobierno, se interpreta la Constitución para darles una sobrerepresentación que hace que los números que hubiesen obtenido se incrementen. Y llega el momento de votar esto en Cámara de Diputados, y en Cámara de Diputados se aprueba sin mayor problema, dado la mayoría artificial que tienen, y llega a Cámara de Senadores, y en Cámara de Senadores, como decían en la introducción, se aprueba en la madrugada. Hay en el país marchas y paros de jueces, de magistrados locales, federales, de ministros, como una medida de tomar conciencia a diputados y senadores de que esta reforma no era una cosa menor, que era una manera, tú usaste la palabra, de darle un cuchillazo. Bueno, es una manera de desbaratar uno de los 3 poderes del Estado. Si tomamos tantita perspectiva, hoy una sola persona, el presidente de la República, es titular del Ejecutivo, tiene el control del Legislativo y ahora tendrá el control del Judicial. Esto es lo verdaderamente grave, y se da a través de otros elementos como la votación, pero también un tribunal disciplinario o jueces sin rostro. Señor Pereda, un tema muy complicado. Te escucho, discúlpeme, Camila, yo lo interrumpo. ¿Por qué? Porque, a ver, Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a dudas, es un referente de la izquierda o de ese populismo latinoamericano. Muchos en el continente lo ven como pues un modelo a seguir, y no estaría yo distante, por ejemplo, de pensar que el presidente Gustavo Petro así lo podría llegar a considerar, el presidente nuestro. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador toma la decisión de pasar esta reforma
ya casi a puertas de irse en su 6º año de gobierno. ¿Qué es lo que políticamente está buscando el presidente López Obrador con esta reforma? Mi respuesta es, está buscando su legado, está buscando perpetuar sus cambios. Esta reforma se presentó con otras 17 reformas constitucionales y 2 legales, para dar un total de 20, el 5 de febrero. Y varias de esas reformas constitucionales son un golpe muy, muy fuerte a la República. Se decía hace unos minutos que era el último banderazo. Pues no necesariamente. En el Congreso se siguen discutiendo otras reformas, como por ejemplo la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. No es poca cosa lo que está pasando en México. Ojalá esta conversación pueda servir para los amigos colombianos como un grito para que pongan la atención en lo que pasa en México. Se está desmantelando la República. No solo es un tema electoral de un partido, quita otro y hay gobierno o no hay gobierno. Se está desmantelando a la República. Señor Pereira, ¿qué tan alta es la posibilidad a través de esta reforma de que bandas criminales, carteles del narcotráfico, estructuras corruptas elijan jueces a través de la compra de votos? Totalmente posible y probable. Te doy 3 datos. El primero, solo para actualizarlos, mientras conversamos, esta reforma ya está aprobada. Se decía que se necesitaban 17 congresos estatales. Ya están esos congresos estatales. No es algo que vaya a suceder. Y pongo una muestra del control que se tiene por parte de una sola fuerza política. En el Senado se aprobó en la madrugada y a unas horas de que se aprobara en el Senado, en 17 congresos estatales de un país que se dice federalista, se aprobó esta reforma en los congresos. En algunos casos, como Oaxaca, a horas, sin discusión alguna, por unanimidad. Eso, perdónenme, ninguna parte del planeta es ejemplo de una democracia deliberativa. El primer dato. El segundo, para contestar la pregunta. Hay afirmaciones con frecuencia de autoridades de Estados Unidos, del FBI, del gobierno, del ejército de los Estados Unidos, del comando del norte, que aseguran que en México por lo menos el 33% del territorio el Estado ha perdido el control y está controlado por el crimen organizado. Y eso es, digamos, desde Estados Unidos. Desde México es un hecho que toda persona reconoce que hay lugares, cuando hay elecciones, donde las casillas electorales están en control del crimen organizado. Esto no es una percepción, esto es una realidad. Y hay lugares donde matan a Lazo los candidatos. En esta última elección tuvimos más de 20 personas asesinadas por cuestiones electorales, donde los candidatos estaban en el mitin y eran asesinados. No hay un solo sentenciado por eso. En México, el Estado, hay regiones donde no tiene el control de lo que sucede, mucho menos en las elecciones, para diputados y para senadores y presidentes municipales. Y por supuesto sucederá lo mismo con jueces. Lo que está pasando en México no es un tema electoral de que un partido ganó y otro perdió, es un tema del desmantelamiento del Estado de Derecho, de la República y la construcción de un autoritarismo. Eso es lo que está pasando en México. Abogado Pereda, hay algo que digamos es más como del funcionamiento de los sistemas federales o de los países que son federales. México es federal. ¿Sería posible que algún estado dijera o impusiera alguna acción legal diciendo un momento no estamos de acuerdo o que se negara o que pusiera algún tipo de obstáculo para la aplicación de este tipo de elección? Sí. Efectivamente, nosotros vivimos en un sistema federal, lo que permite que algunos congresos estatales opinen o piensen diferente al gobierno federal. He dicho que en este caso de la reforma judicial, al Poder Judicial, no sucedió. Los 17 votos de congresos estatales que se necesitaban se dieron, en algunos casos, sin discusión alguna. Una cosa lineal. Y eso habla terriblemente de nuestra democracia y nuestro sistema federal. Sí hubo algunos estados, algunos congresos estatales que dijeron, no, aquí no pasa. Eso, constitucionalmente hablando, en el proceso legislativo no es suficiente, es testimonial. Y en la parte jurisdiccional existen 2 mecanismos de control de constitucionalidad, una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad que todavía pueden ser interpuestos, además de a eso voy, abogado.
A eso voy, abogado, y disculpe, lo interrumpo, es a los mecanismos que ofrece la Constitución, porque si usted nos dice que los estados participaron de esa manera, entonces ya, digamos, otra forma podría ir a la Constitución y mirar qué se puede hacer desde ahí. Sí, la respuesta es sí, pero te pongo unos datos para dimensionar esto. Mencioné controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. Está por verse si son aplicables, si no, etcétera, si proceden legalmente. Yo creo que sí. Pero también hay una cosa que se llama amparo. Es otro mecanismo de control de constitucionalidad y ya se han interpuesto varios amparos. No es que va a suceder. Ya se han interpuesto varios amparos y ya se ha dictado, ya ha otorgado la suspensión definitiva. Eso impedía que se discutiera en el Congreso. Eso impedía que se trasladara la minuta a los congresos estatales, pero no sucedió. Lo que te quiero decir es que aunque había una decisión de un juez constitucional para decir, detengan esto en lo que vemos que sucede, al Congreso no le importó. Pero no solo no le importó, es que hizo gala de que no le importaba. Solo ayúdenme a transmitir esta idea muy simple. Normalmente uno pensaría que la división de poderes implica, entre otras cosas, que un poder, el Congreso, le diga al presidente, hoy aquí no, a lo mejor allá sí, aquí tal vez, pero hoy aquí no. Eso no está pasando en México. Hoy el Congreso, la mayoría en el Congreso, está muy contenta de hacer la voluntad del presidente. Ahí no hay contrapeso alguno. Y eso se está trasladando ya al Poder Judicial. A ver, doctor Pereda, hay un dato que llama la atención más allá de que esto fuese aprobado a las 4 de la mañana, lo que generó sin duda alguna la reacción en cadena por parte de la ciudadanía. Tiene que ver con ese voto que Morena necesitaba, el voto de Miguel Ángel Yunes, que fue el que le dio de alguna u otra forma la aprobación en Cámara Alta a esta reforma judicial. Es un señor que forma parte del PAN desde hace mucho tiempo y que no se termina de entender cómo, incluso siendo el presidente o siendo Manuel López Obrador, vocero de esta reforma, incluso mencionó que estaba en contra de la posición política de Miguel Ángel Yunes. La pregunta es, ¿qué habrá pasado? ¿Qué información sabe? ¿Y por qué este diputado de la oposición es el que le da, digamos, la aprobación a la reforma? Sí, este voto y la ausencia de otro senador, este voto de Miguel Ángel Yunes, del senador Miguel Ángel Yunes, y la ausencia de otro senador es lo que en la Cámara de Senadores terminaron por poner el último clavo en el ataúd del Poder Judicial, para decirlo con claridad. Miguel Ángel Yunes es todo un personaje. Ustedes pueden googlear y buscar Miguel Ángel Yunes le llama loco al presidente, y sucedió. El exdiputado, el exsenador, el exgobernador de dos partidos diferentes, porque Miguel Ángel Yunes también ha militado en el PRI, al inicio del proceso de la actual administración, en un video, insisto, que está en internet, le llama loco al presidente. ¿Qué sucede? Que no es el único que se pasa del otro lado, del lado que piensa como el presidente. ¿Por qué? Cualquier cosa que diga podría ser especulación, pero eso muestra la calidad de la clase política que tenemos, que más de una vez ha demostrado que no tiene clase y que no se dedica a la política, se dedica a hacer negocios. No sé qué le dijeron o qué no le dijeron. Miguel Ángel Yunes en varias entrevistas ha dicho que fue un voto auténtico de su parte. Yo no puedo más que dudarlo. Doctor Pereda, aparte de la elección de jueces por voto popular, como le decía Gonzalo, otro de los puntos polémicos de esta reforma es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que varios dicen pareciera ser un tribunal que se fuera a dedicar más a la persecución política que a ser realmente un tribunal disciplinario de los jueces. ¿Usted cómo ve la creación de este tribunal? Yo lo veo terrible. Es más, si la reforma judicial solo fuese el tema del voto popular, lo podríamos comentar, podríamos construir, podríamos mejorar, podríamos hacer muchas cosas si solo fuera eso. Lo que trato de transmitirles es que esta reforma constitucional al Poder Judicial es una destrucción del Poder Judicial y con ello de la República. Efectivamente, el Tribunal de Disciplina Judicial está diseñado para eso, para tener el control de qué decide un juez y qué no decide. Y si no decide de acuerdo a lo que al Estado le gusta, lo que al gobierno le parece correcto, entonces, adiós juez, y obviamente pues cualquier persona con dos dedos de racionalidad va a intentar conservar su trabajo, aunque con ello no intente conservar la justicia. Siempre habrá héroes o heroínas que se jueguen el todo para mantenerlo,
pero nadie puede esperar que el sistema funcione a base de heroísmo. No es el único tema, es efectivamente la votación popular, el tema del Tribunal de Disciplina, la reducción de número de ministros y ministras, la acotación del periodo para que ahora coincidan con la del presidente de la República. En el régimen actual, en el sistema constitucional actual, los ministros duran 15 años. Esto no coincide con ningún periodo de entrada o salida de presidentes. Ahora coincidirá con la entrada y salida del presidente. No es una reforma menor, son 18 artículos constitucionales modificados más 12 artículos transitorios. Es destruir lo que se tiene y no sustituirlo por algo de mayor o igual valor, sino sustituirlo por algo hecho a modo de la forma de pensar de una sola persona, y eso no es republicano ni democrático, aquí o en cualquier parte del mundo. Pues es el abogado Luis Pereda, que nos habla desde México, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, sobre la reforma que se presentó en ese país y que ya se aprobó, y que tiene a muchos en el mundo hablando de los riesgos que esto genera para la democracia de ese país del norte. Señor Pereda, mil gracias por atendernos hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Gracias a ustedes, un gusto platicar y saludos hasta Colombia. Camila, escuchando